platicar contigo sobre la historia de los barrios, tantas, ¿cómo te diré yo? Como tantas historias, leyendas, qué sé yo, que hay que contar. Así que, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, que hace mucho que no te vemos por acá, ¿eh? Recuerda que aquí tienes unos libros que te queremos donar, ¿verdad? Agradeciéndote como siempre tu disponibilidad, tu generosidad con tu tiempo. Me voy a permitir leer un muy breve currículum tuyo. Para quienes no te conozcan, ya tenemos más de 80 seguidores, lo cual a mí me da muchísimo gusto porque pues son las 12 del día, entendemos que la gente está trabajando y recuerden que de todas maneras queda grabado para que el fin de semana o el lunes a más tardar ustedes puedan volver a escuchar esta conferencia y quienes no la vieron pues la puedan ver con toda tranquilidad. Bueno, Sergio Almazán, bueno, tu fecha de nacimiento la digo porque eres muy joven, de 1971. Es decir, ya, 53. bueno, escritor, cronista y periodista mexicano. Su interés por la historia de la Ciudad de México, arquitectura, cultura popular, arte y personajes lo llevó en el 2013 a crear el espacio radiofónico El Cocodrilo en el 102.5 de FM, donde ha desarrollado la crónica como género y medio de conocimiento, difusión y divulgación. Ay, espérame, que aquí de repente escena esto. Divulgación de la memoria nacional, haciéndose acreedor en el 2021 al Premio Nacional de Periodismo en el Rumbo de Cultura que otorga la Asociación Nacional de Locutores. Como periodista, su trabajo en programas de difusión cultural le hizo merecedor en el 1997 del Premio Estatal de Periodismo en el género de crónica por Conversaciones con Octavio Paz. ¡Wow! Bueno, por otro lado también es coautor de La Diana Cazadora, Historia de un símbolo en el 2020. Otro más, El Chile en Nogada, 200 años de leyenda, muy reciente, en el 2021, y su primera novela, Acuérdate María, del 2014, que le permitió explorar en el género narrativo literario personajes de la cultura popular como María Félix. Y según me comentas, se acaba de reeditar precisamente esta novela, porque yo la he visto en el Facebook, que está circulando mucho, y bueno, también es colaborador frecuente en programas de televisión, de radio y televisión, así como columnista del MBS Noticias desde el 2012. Pues es un gusto tenerte, Sergio. Te escuchamos con gran pasión porque pues tú lo transmites enormemente y después de esto yo creo que el público que nos sigue tendremos que ir inmediatamente a la plaza de la que nos vas a hablar ahora. Adelante. Gracias, mi querido Manuel, y como siempre agradezco estas generosas invitaciones que me hacen para asistir al Centro de Estudios Históricos de la Fundación Carlos Slim, y que me pusiste una tarea bien difícil, Manuel, porque nada más vamos a hablar de casi 12,000 años atrás. Tlalpan Okay. es la zona más antigua de lo que conocemos como la Cuenca de México y del Valle de México, ¿no? Entonces, imagínate cómo he preparado un video, porque eso que me estén viendo a mí, que flojera, mejor que veamos imágenes y recreación, historia de Tlalpan. Entonces, decía, ¿cómo en 25 minutos, 30 minutos sintetizo más de 25,000 años de historia de esta zona, ¿no? Entonces me pusiste el reto mayor, pero así eres tú, Manuel. Me disculpo si dejaré algunos aspectos fuera, pero la verdad lo hice con maña para que hagamos 2, 3, 4 partes. Y si no les da el tiempo de ir a Tlalpan, por lo menos en un homenaje, prepárense un caldo tlalpeño. Ya con eso le empezamos a hacer un homenaje a la zona de Tlalpan. Entonces, bueno, pues sin más preámbulos, si les parece, vamos a correr este video. Está dividido en 6 secciones.
donde comenzamos, y ustedes a lo mejor quienes estén invitando a que se conecten o ingresen en ese momento y empiecen a ver el video correr, a lo mejor dicen, bueno, ¿y por qué comenzaron con Cuicuilco? Porque es el origen de esta zona sureña de Tlalpan. Cuicuilco es incluso la región, o por lo menos lo que así aparece documentado, porque yo creo que lo fascinante, y seguramente Manuel tú darás razón de ello, lo fascinante de la historia es que no está totalmente escrita, y menos la historia de México, como la historia de la humanidad, siempre va a haber algo, un vestigio que nos ayude a explorar más sobre ello. Hasta 1922 se pensaba, se sabía de la erupción de un volcán, el volcán Xitle de la Ajusco, que había sepultado una población, pero pensaban que eran estos pueblos migrantes que iban y venían, que no estaba sentada una gran civilización, y hasta hace poco, es decir, hace 100 años, se consideraba que los tepanecas en Azcapotzalco era el pueblo asentado en el Valle de México más antiguo. Hoy sabemos que los cuicuilcas fueron la civilización más antigua, y es el centro ceremonial, social, económico y cultural más antiguo de que se tiene registro hasta nuestros días. Insisto, esto puede cambiar porque no se para la investigación arqueológica y antropológica en nuestro país, y en especial en la Ciudad de México. Así es que, si les parece, arranquemos con este video y vamos a iniciar con Cuicuilco, y después cómo inició Tlalpan, por qué es tan importante y por qué cuando caminamos estas caprichosas calles empedradas de Tlalpan, se suspendiera el tiempo y como si entráramos a una cápsula que nos regala edificaciones de época colonial, finales del siglo XIX, principio del XX, y por qué esta importancia de un lugar con esta naturaleza y este paisaje tan sorprendente. Así es que, arranquemos este video y con ello pues vamos a ir comentando sobre el desarrollo de esta zona que hoy conocemos como Tlalpan. Cuando miramos mapas o maquetas sobre la Cuenca de México, nos resulta casi imposible imaginar que esta ciudad esté asentada entre lagos y ríos, que su caprichosa y fascinante orografía sea resultado de zonas lacustres, erupción volcánica y exuberante vegetación, y que por ello sea nombrada la Cuenca de México. La gran característica que lo que hasta hace no mucho fue la ritual, admirada y fascinante Cuenca de México, tiene su origen más remoto en el sur de este valle, en Cuicuilco, el primer centro urbano del Valle de México. Tlalpan, que en náhuatl significa encima de la tierra, es una de las más bellas zonas históricas de la Ciudad de México. En su arquitectura y trazo urbano se reconocen elementos de las diversas épocas de la historia de México. Durante el virreinato pasó a formar parte del marquesado del Valle de Oaxaca. Después fue sede en Coyoacán y ya en la época independiente llegó a ser la capital del Estado de México. Y en la actualidad es el lugar con mayor extensión territorial. Hacia el año de 1200 a.C., debió asentarse en las faldas de la Sierra del Ajusco un grupo otomí que, al abandonar el nomadismo, empezaron a practicar la agricultura como actividad preponderante. Este pueblo prehispánico fundó Cuicuilco, del que se conserva su basamento en forma de un cono truncado, construcción de forma circular y utilizado como un centro ceremonial. Esta cultura llegó a tener una extensión territorial de 400 hectáreas,
y una población aproximadamente de 20,000 habitantes al pie del cerro de Zacatepetl, el cauce del río Seco. Se ha encontrado restos de dioses, lo que demuestra que utilizaron el riego, el sistema de terrazas para sus cultivos y trabajaron la cerámica y adoraron a dioses de la fertilidad. El área de Tlalpan fue probablemente escenario de la primera sociedad estratificada urbana en la cuenca del Valle de México, cuyos testimonios se conservan en Cuicuilco, el sitio y piedra fundacional del sur llamado Pedregal, Tlalpan y Coyoacán. Algunos investigadores, como el arqueólogo Eduardo Noguera, coincide que hace 2800 años un grupo de personas se asentó en una elevación de tierras fértiles en el surponiente de la Cuenca de México, es decir, en lo que hoy llamamos Cuicuilco. Y se puede explicar que fue esta población otomí el registro más antiguo que se tiene de una sociedad nómada asentada en el Valle de México, donde el gran basamento circular sea la piedra fundacional y quizá también el más antiguo registro que tengamos de nuestra ciudad. Los códices y documentos históricos dan cuenta de la importancia social, demográfica y urbana que tuvo Cuicuilco en la Cuenca de México, quien junto con las ciudades de Teotihuacán y Cholula representó el desarrollo de la urbe primera en el Valle de México, como lo prueba el gran basamento descubierto en la segunda década del siglo XX y que derivó en un esfuerzo por documentar el pasado más remoto de nuestra civilización mesoamericana del centro. El desarrollo de esa sociedad fue bruscamente interrumpido hacia el año 250 a.C. por la erupción del volcán Xitle. Este suceso natural volcánico, que cubrió una vasta extensión territorial bajo un grueso manto de lava y cenizas, en el que quedaron enterrados los campos de labranza y las chozas de ese pueblo, quienes muy pocos lograron salvarse, es probable que haya derivado en una migración y desalojo de la urbe de Cuicuilco. También es posible que los supervivientes, al dispersarse, emigraron hacia el norte. Algunos llegaron a establecerse en Teotihuacán en el siglo VII, cuando las 7 tribus nahuatlacas llegaron a la orilla de los lagos de la cuenca y después establecieron los grandes señoríos que se caracterizaron en el altiplano, suceso que marcaría una ruptura en el sistema urbano de la Cuenca de México y más tarde el inicio de una forma de civilización totalmente diferente. El territorio de lo que es actualmente Tlalpan fue ocupado por 2 pueblos, un grupo de origen xochimilca que pobló Topilejo y el otro de origen tepaneca que fueron procedentes a Coyoacán, donde se fundó el actual pueblo de San Miguel Ajusco y antes habían conformado el señorío de Azcapotzalco. La rivalidad permanente entre los pueblos nahuatlacas por extender sus dominios condujo a que Tlalpan fuera dependiente del señorío de Xochimilco y posteriormente hacia el siglo XV, con la presencia y dominio de los tenochcas, Tlalpan se convierte en tributario del Imperio Mexica, hasta la caída de Tenochtitlan en 1521. Es así como este pueblo, antiguamente el poderío de Cuicuilco, poco a poco y conforme los procesos migratorios y el dominio de las zonas lacustres de la Cuenca de México, fue también debilitando las posibilidades de desarrollo
de una de las primeras civilizaciones que el Valle de México había desarrollado en pleno siglo I. Consumada la conquista, en 1532 se impuso a los naturales de Tlalpan el primer tributo en especie y trabajo personal para la corona española, separándolos del señorío Xochimilca de Tepecóstic. Pocos años antes, en el año de 1529, el rey Carlos V había otorgado a Hernán Cortés el título de Marqués del Valle de Oaxaca, gracias a lo cual adquiría una gran extensión territorial de pueblos y sus 23,000 habitantes como vasallos. Ese marquesado tuvo un área igual a la del Querétaro, es decir, aproximadamente 11,400 kilómetros cuadrados, y se extendía desde Oaxaca hasta Coyoacán. El territorio del marquesado entregado a Cortés se dividió en corregimientos como el de San Agustín de las Cuevas, nombre que se dio en el virreinato a la región de Tlalpan y quedó sujeto administrativamente al corregimiento de Coyoacán. Aunque varias de sus localidades estuvieron en disputa durante largo tiempo, pues Xochimilco las reclamó, el interés radicó en el derecho a percibir los tributos forzosos que pagaban los indígenas. El 20 de noviembre de 1537, el virrey Antonio de Mendoza, dando cumplimiento a la cédula real otorgada por Carlos V, hizo el primer deslinde de tierras entre los naturales radicados en Peñapobre, Coscomate, Ojo de Tlapica y Ojo del Niño de San Jesús, con el objeto de regular el uso del agua de los manantiales. Tlalpan y otras poblaciones del sur de la cuenca del Altiplano Central se convirtieron en sitios de recreo y religiosos. Para los habitantes de la Ciudad de México desde finales del siglo XVII, la gente de recursos modestos organizaban días de campo en los vergeles de la zona, mientras que los ricos construían suntuosas fincas con jardines y huertas. Entre ellos, podemos aún ver la Casa Chata, por ejemplo, finca campestre del siglo XVII, en donde actualmente se encuentra el Centro de Investigaciones de Estudios Superiores de Antropología Social de la UNAM. Y también sobresalió la que fuera casa del Marqués de Vivanco y de los Condes de la Regla. En esta zona de Tlalpan, como en el resto de la Nueva España, los conquistadores impusieron la religión católica. La primera orden que se propuso la evangelización de los naturales fueron los franciscanos, a quienes le siguieron los dominicos. San Agustín de las Cuevas se convirtió en cabecera de la doctrina cristiana a partir del siglo XVIII, aunque la iglesia y el hospicio de los dominicos habían sido erigidos desde 1637, pero anexas al templo. También se levantaron varias capillas, entre las cuales destaca la de la Virgen de Rosario, notable por la belleza de su retablo barroco y que fuera establecida
por los dominicos. Es importante destacar que el altar mayor del templo de San Agustín sustituyó al antiguo, ya que debido a un incendio fue destruido. Y en la década de los 60 del siglo XX, el arquitecto Luis Barragán realizó este altar, que es una producción sencilla de 3 hojas doradas, similar al que había realizado en la capilla del convento de las Capuchinas en esta misma zona de Tlalpan Centro, decorado este altar con una cruz y el Calvario en los laterales, sumando a los costados las imágenes de San Agustín y su madre Santa Mónica. Una factura sencilla, pero que le da esta presencia íntima y religiosa del propio templo de San Agustín de las Cuevas. El siglo XIX se expresa en las casonas, conventos, calles y edificaciones del centro histórico de Tlalpan. Desde el movimiento de independencia con la presencia de Morelos, el insurgente encarcelado en esta zona sureña, hasta el general Santana, a quien se le atribuye el caldo tlalpeño. Una vez consumada la independencia, la Constitución de 1824 estableció la división territorial del país en entidades federativas. De este modo, San Agustín de las Cuevas quedó comprendido dentro del naciente Estado de México. En noviembre de ese año se promulgó la ley por la que se creó el Distrito Federal como asiento de los supremos poderes de la Federación. Ese ordenamiento prevenía que el gobierno del Estado de México cambiara de sede del antiguo Palacio de la Inquisición de la Ciudad de México al Congreso Estatal de Texcoco, y en enero de 1827, por lo que se realizó la mudanza de archivos y muebles en Canoas, y Faido de Lorenzo Zavala presentó juramento como primer gobernador. A instancia suya, se decretó que los poderes se llevaran provisionalmente en junio de ese mismo año a San Agustín de las Cuevas. Permaneció en esta población hasta el 24 de junio de 1830, cuando se mudaron a Toluca, su lugar definitivo. Durante los 3 años en los que el gobierno del Estado de México se asentó en San Agustín de las Cuevas, sucedieron acontecimientos importantes. A la villa se le dio el carácter de ciudad y se le devolvió su antiguo nombre, el de Tlalpan. Se instaló en 1828 la Casa de Moneda del Estado de México, donde se acuñaron 200,000 pesos en oro y 950,000 en plata, con la marca de troquel Oseca EA-M2, pero años más tarde se cerró por decreto en 1830. Así también se estableció en el Estado de México, su capital Tlalpan, la imprenta, un museo, el Instituto Literario, que fue el antecedente de la actual Universidad Autónoma del Estado de México. Se le colocó en la parroquia de San Agustín de las Cuevas el histórico reloj que había sido encargado a España para la catedral, y se nombraron ciudadanos honorarios del Estado
a los exploradores naturistas, el barón Humboldt y Aimé Bonpland. Muchas cosas pasan en un siglo y muchas otras dejan de pasar. El inicio del 1900 marcó el tiempo de la modernidad en la ciudad y el país. El presidente Porfirio Díaz fue el promotor de la metamorfosis de la patria. Pero antes, en 1872, se habría construido el jardín de la Plaza de Tlalpan, durante la prefectura del coronel Antonio Carrión, aquel 10 de septiembre de 1872. Asimismo, se declaró la primera huelga registrada en la región, la de los obreros de la fábrica de hilados y tejidos llamada La Fama Montañesa, a causa de las jornadas de 15 horas de trabajo y el despido injustificado de empleados, gestionándose así uno de los primeros movimientos obreros del país. El 13 de marzo de 1878 se realizó la primera comunicación telefónica en la República Mexicana entre las ciudades de México y Tlalpan, a partir de la casona donde se estableció la oficina de telégrafos. También en esta casa vivió el escritor queretano Heriberto Frías. Era el final del siglo XIX, que ya asomaba la modernidad, el desarrollo y los cambios. En 1891, poco antes de que terminara ese siglo de definiciones de México, empezó a operar el tranvía de tracción animal y el 29 de octubre de 1900 se inaugura el tranvía de tracción eléctrica, que venía desde el Zócalo de la Ciudad de México hasta terminar en San Fernando, muy cerca del centro de Tlalpan. Entre 1898 y 1900 fue construido el Mercado La Paz, único de la época del Porfiriato que subsiste en la Ciudad de México y cuyos materiales y mano de obra fueron aportada obligatoriamente por los habitantes de Tlalpan. Conforme a los resultados del censo de 1900, Tlalpan tuvo 15.428 habitantes, además de la ciudad de Tlalpan y Huipulco, que pertenecían a esa jurisdicción los pueblos de Chimalcoyoc, San Pedro Mártir, San Andrés Totoltepec, La Magdalena Petlacalco, San Miguel Topilejo, San Miguel y Santo Tomás Ajusco, e incluso 4 haciendas, 15 ranchos y 3 fábricas se contabilizaban dentro de ese censo para 1900. El 26 de marzo de 1903, debido a la ley expedida por el presidente Díaz, el territorio del Distrito Federal quedó dividido en 13 municipalidades. Tlalpan fue una de ellas. En ese mismo año, se fundó en la antigua fábrica de San Fernando la Escuela Militar de Aspirantes con la finalidad de formar oficiales técnicos y tácticos para el ejército. Y en 1910, la municipalidad de Tlalpan ya tenía más de 13,000 habitantes y la cabecera 5,900, contando con medios modernos de comunicación. También los cielos de Tlalpan
han formado parte de la historia, ya que en 1908 Miguel Lebrija, primer aviador mexicano, hizo ensayos de vuelo en los terrenos de la hacienda de San Juan de Dios. Por su parte, los cadetes de la escuela militar se sublevaron en 1913 contra el presidente Francisco I. Madero, en apoyo al levantamiento encabezado por los generales Mondragón y Ruiz en Tacubaya. Al tomar estos, el Palacio Nacional, se inició la famosa decena trágica, pues Ruiz y los cadetes fueron fusilados y la escuela militar fue cerrada poco tiempo después. En el gobierno del usurpador Victoriano Huerta, la región de Tlalpan fue zona de frecuentes combates entre las fuerzas zapatistas y los constitucionalistas. En esas acciones participaron los generales Valentín y Manuel Reyes Nava, nativos de la Ajusco. A finales de la década de los 60 del siglo XX, la Ciudad de México vivió su desarrollo urbano. Tlalpan fue escenario y testigo de esa nueva modernización que transformó gran parte de su escenario natural y de sus antiguas fábricas textileras. Al tiempo que vivía ese nuevo desarrollo urbano, veía desaparecer hitos tlalpenses, pero nacían nuevos como parte de la llamada Ruta de la Amistad, entre las vialidades de la periferia de su actual alcaldía, que junto con el trazo urbano del periférico se convierte en una especie de land art entre la zona pedregalense y Coajimalpa, donde quedan como habitantes 10 de esas 17 monumentales esculturas que conformaron el proyecto diseñado por el artista Matías Geretz. La propuesta artística de los cuerpos escultóricos que rodearon la zona sur del Valle de México de la Olimpiada Cultural 1968 respondía a un interés por el arte público. La Ciudad de México fue revestida de modernidad para albergar la sede de los Juegos Olímpicos México 68, al tiempo que el paisaje, el urbanismo y el arte en concreto hacía parte de ese escenario transformado de la segunda modernidad del siglo XX mexicano. El área sur de la capital mexicana sufrió una modificación radical en su morfología y en su paisaje tradicional, al incorporar elementos urbanos modernos intervenidos ex profeso para albergar a los recintos olímpicos como el estadio en Ciudad Universitaria, el Estadio Azteca y la pista olímpica de remo y canotaje en Cuemanco, en Xochimilco. Fue necesario entonces realizar la ampliación del periférico sur para conectar estas sedes. Asimismo, en un punto nodal de esta vía fue edificada la Villa Olímpica para hospedar a los atletas participantes de esa 19ª Olimpiada. Ese proyecto asoció cinética el arte cultural. En plena Guerra Fría, cada monumento puede considerarse un testimonio de colaboración y concordia entre los países que decidieron legarlo a México con un gran afán experimental, en el sentido diplomático, pero también en el plano artístico, siendo la región de Tlalpan la zona más beneficiada de esta llamada Ruta de la Amistad, pero al tiempo que también manifestaba en el espacio público cómo el arte podía ser un eje de transformación del escenario y cómo el paisaje respondía en un diálogo natural a lo que el concreto monumental de estas esculturas respondía a la nueva modernidad. Desde ahí, Tlalpan manifestaba a la antigua cuenca y Valle de México una transformación radical y nuevamente era una ciudad moderna, metropolitana y ahora con una mirada cosmopolita, como había ocurrido 2 siglos atrás.
Un paseo del siglo XXI en Tlalpan es un recorrido que invita a fijar el ojo tras la cerradura de las rejas forjadas de las casonas que dejan escapar sus bugambilias y asoman mansardas labradas en caprichosas figuras en piedra. Pasear por Tlalpan es alzar la vista y encontrar un minarete al estilo árabe que, como su nombre lo indica, se trata de un faro que nos orienta sobre cómo dirigir el paso al centro histórico, delimitado al poniente por la imponente Casa Frisac, que fuera colegio, escenario de tutelar de menores en la cinta Los Olvidados, donde Luis Buñuel nos invita a recorrer esa zona sureña de la Cuenca de México, para todavía descubrir en la lente de Gabriel Figueroa escenarios vivos de ese México campirano que poco a poco se fue perdiendo con la modernidad que llegó hasta ahí, hasta Tlalpan. Varias escenas de la cita Los Olvidados recrea y reconstruye uno de los escenarios más importantes en el desarrollo del México moderno. Sí, nos escuchas, ¿verdad? Sí, estamos Sí, en este, contacto, sí. sí. Oye, pues un recorrido verdaderamente extraordinario como para ir a Tlalpan de inmediato. Y luego los que viven en Tlalpan, como en la Residencia Linda, un privilegio vivir ahí, porque supongo que también es una zona menos contaminada por todos los árboles y los parques y demás. Y pues realmente todo ¿cómo te diré? Para mí un descubrimiento de la historia de Tlalpan. Ya, pues yo creo que hasta que uno te lo voy a decir en la experiencia personal, Manuel, y se lo comparto a más del centenar, no es por presumir, pero más de un centenar conectados en esta tarde, en esta charla, Manuel. Pero yo como descubrí Tlalpan históricamente hablando, poniéndome de frente en ese maravilloso mural especie de códice que nos cuenta la historia completa desde Cuicuilco hasta el México moderno, es decir, desde el año más o menos 2500 antes de Cristo hasta 1980 con la llegada de Perisur y la zona comercial y el periférico. Cuando vi ese mural allí reflejado en ese grueso muros de cantera, obra del arquitecto Rivas Mercado, entendí que no estaba en cualquier lugar, que estaba en lo que hoy sé, la piedra fundacional de nuestra ciudad. Siempre pensamos que el centro histórico, que el Templo Mayor es la fundación de la Ciudad de México, pero Tlalpan con Cuicuilco ahí, después de ahí me fui a recorrer el Gran Basamento, que es el nombre que los arqueólogos le han dado a ese descubrimiento adoratorio de Cuicuilco, me di cuenta lo importante que era esa zona y que no por algo los españoles en la época novohispana, más tarde en el México independiente, los gobernantes eligieran como punto de descanso, de refugio. Hay que recordar que de ahí, de su casona del sur de la ciudad de Tlalpan, es llevado el propio Santana para que haga frente en el momento irremediable de intervencionismos de esa primera mitad del siglo XIX en México, que es cuando el ejército norteamericano ha entrado a la ciudad y algunos que les encanta la novela histórica en Culebrón dicen que se detenía de la herrería de esa finca para no salir y enfrentarlos, ¿no? Pero fíjate los grandes momentos históricos, la entrada para firmar ese pacto de Xochimilco entre Zapata y Villa, al ingresar por Xochimilco, pasarían por Tlalpan y ahí descubren cosas maravillosas como que la Ciudad de México es multidiversa, que no es lo mismo el centro, ese lleno de las arquitectura palaciega novohispana, a ese sur de las casas de descanso, ¿no?
bañadas por esas aguas de las fuentes brotantes, la vegetación Sí, claro, y sí. las textileras ahí. Entonces, todo ese escenario y después abrazado por esta serranía y estos volcanes, pues ha de haber sido una mirada fascinante para los revolucionarios. Y todo eso nos lo regala como testimonio ese mural. Entonces, Manuel, siempre digo que el inicio del recorrido de Tlalpan tiene que ser poniéndose de frente en el mural, observarlo. No importa que no sepamos con detalle la época, porque abajo hay unas placas que sintetizan cada uno de los espacios que va recorriendo el pintor en este mural. Y después de ahí irnos perdiendo. El postre para mí de Tlalpan es que después de que recorran el mercado, que lleven sus bolsas con el mandado, que se sienten bueno, incluso las tortas de la tortería jalisciense junto a la iglesia, que vayan y se persinen en la capilla de la Virgen del Rosario, le den la vuelta ahí sobre la calle de Hidalgo, y el gran postre es lo que nos deja como herencia el sensible, profundo arquitecto que fue Luis Barragán en esa capilla de las Capuchinas, que pude mostrar muy poco porque no te dejan tomar fotos. De hecho, cuando llegas te quitan el celular, ¿no? Mira, claro, pues sí. Porque pues es un patrimonio en resguardo, entonces no se permite. Y ahí haciendo una travesura, ¿no? Pues logré estas imágenes que pude compartir con ustedes, pero la experiencia es maravillosa. O sea, ahí te das cuenta la enorme misticidad que profesaba el enorme arquitecto tapatío Luis Barragán, ¿no? Entonces, esas cosas me parece que son únicas de Tlalpan y que la convierten en el enorme emblema para presumir del origen de la transformación, de la resistencia, de la historia y de la perseverancia por conservar su memoria, ¿no? Por ejemplo, vecino, por el nombre del parque y por el busto que ustedes tienen ahí en Chimalistac, de Federico Gamboa, ¿no? Que muchos atribuían que era de Chimalistac, y era de Tlalpan, donde estuvo el psiquiátrico, esa fue su casa, ahora el parque Juana de Asbaje, y que él vivió enfrente de los Frisac. Entonces me imagino lo que ha de haber sido ese México de iniciado del siglo XX, con esos personajes en las calles que se encontraban todos, ¿no? La leyenda de Chucho el Roto, que está marcada ahí en la casa Frisac, que decía que se brincaba ahí para ver al hijo del dueño de la casa Frisac, de Jesús Pliego, a su hija, a quien la enamoraría y tuvieran una hija. Pero todo eso nada comprobado, pero que aparece en los culebrones de las leyendas de Tlalpan. Y por supuesto, imagínate nada más lo que ahora está abierto, que vimos ahí una imagen final sobre la Quinta de la Soledad, que más tarde sería sede para la escuela lasallista de los médicos internistas, y que finalmente ahora se abrió como un hotel boutique y como un restaurante, pero que ahí que era la casa de descanso del entonces gobernador en la época porfiriana de Escandón y Landa, de don Antonio Escandón y Landa en la época de Díaz, ahí se estrenó la orquesta típica de México del Grito de Tejada, el tema Tlalpan, que lo puse yo de fondo ahí. Entonces imagínate todo lo que está alrededor de esas calles, de esos muros, de esos jardines, de ese templo, todo el recorrido, y para los vecinos que están ahora aquí acompañándonos, junto con ello, el escenario natural del bosque de Tlalpan, que nos regala todavía esa piedra volcánica que nos recuerda una erupción que sepultó a una civilización, una gran civilización, y dio origen a la peregrinación hacia Cholula de esos habitantes que lograron salvarse. Entonces, sin lugar a dudas, Tlalpan es un punto referencial para entender, para apreciar, para reconocer la grandeza mexicana y en especial la grandeza histórica del Valle de México. ¿Cuál es el postre típico de Tlalpan? No conozco un postre típico. Las monjas capuchinas hacen una especie de jalea
o sea, dulce de leche con almendras. Entonces yo lo tomo como el dulce típico de Tlalpan, ¿no? Porque cuando uno hace esa visita al final puede comprar el rompope, una salsa bastante picosa y este dulce. Y que dicen, ese se inventó aquí, me dicen, ¿no? No sé si con precisión se inventaría ahí, porque hay que recordar que las jaleas o los dulces de leche son en realidad de la zona de Michoacán, donde estaban las zonas ganaderas, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿por qué negar la posibilidad de que fuera a este lugar también, donde experimentaran una leche quemada, poniendo estas almendras y estas nueces encima, que es delicioso, ¿no? Bueno, me dicen también por aquí, Karina, que la atracción del centro de Tlalpan son las papas a la francesa, muy recomendables. ¡Ay, qué rico! Y sabes también que las paletas con chamoy también se han convertido en un eje ahí de degustación, pero para mí lo mejor es que entran, es que ya casi nadie come el quelite, Manuel. Sí, efectivamente. El mejor mercado donde he encontrado el papa loquelite ha sido ahí. Entonces, por ello recomiendo. De niño me acuerdo que decía que para no tener lombrices, mi abuela me hacía tacos de chicharrón con loquelite. No sé si funcione, pero lombriciento nunca fui. Entonces, a lo mejor algo ha de tener, ¿verdad? Como también encuentran el mejor tamaño de la hoja santa, que mi abuela decía que ha de ser tan buena que lleva ese nombre de Hoja Santa, ¿no? Entonces hay las semitas poblanas y el pápalo, dicen muy bien, ¿no? Entonces el seminario conciliar y el colegio marista, que también son un deleite de los edificios. Aquí, pues algunos no me dejaron grabar, entré incluso a quererlos grabar, pero no me dieron permiso. Está el Museo Histórico de Tlalpan, ya muy desmantelado. Ya de hoy ya no se puede ver el teléfono, imagínate el teléfono donde se recibió la primera llamada telefónica. Oh, Hay, sí, cómo no. no, hay inventos en este inicio del siglo XX que no los registramos, Manuel. Por ejemplo, no sabemos qué contenía el primer telegrama que México mandó. Y a mí me parece que esas cosas tendrían que estar documentadas. Claro, Yo no me claro. cuáles eran las preocupaciones, los temas, ¿no? Que se abordaban. Y lo mismo con el teléfono. No se sabe qué habló el presidente con el presidente municipal, o sea, días con el presidente municipal, cuando hizo esa primera llamada telefónica. No sabemos de qué hablaron, ¿no? La librería del fondo, que es genial porque está en medio de ese parque maravilloso, el Museo del Tiempo, al lado y enfrente del mercado y al lado de los murales. Es decir, podríamos hacer una lista interminable de lugares, ¿no? Pero Ujú. piérdanse por los fundamentales y déjense perder por Tlalpan. Esa es mi invitación, ¿no? Lleguen ustedes al centro de Tlalpan y déjense perder. Yo sugiero mucho que cuando vayan a Tlalpan, no se retiren de Tlalpan sin visitar la capilla de las capuchinas. Ujú. Más bellos ejemplos vivos, porque además te atienden las monjas. Hay una monja, la hermana Jesusa, que conoció a Barragán. Y entonces te dice que tenía un carácter tremendo, que un día llegó y habían puesto un mantelito y les dijo, ¿cómo eso? Eso no es de lino. Y al otro día llegó con toda la mantelería que hasta el día de hoy conserva el convento, traído, que había bordado él mismo. Fíjate, esos detalles maravillosos de Barragán, ¿no? Y después le movieron un cuadro y dijo, ustedes me vuelven a mover el cuadro y yo les tiro el muro. Entonces, de ese tamaño era el maestro Barragán. Y Claro, esta claro. anécdota te la cuenta alguien que vivió la transformación de su convento. Dice, se tardó tanto porque como estaba financiado por él, se fue a se fue a hacer la zona de Lomas Verdes y nos dejó aquí olvidadas. 2 años después volvió y dijo, ya traigo dinero para terminar. Y nos terminó la obra. Fíjate, Ay, qué bonitas. se Qué- recomienda mucho esa visita, ¿no? Dejan entrar o hay horarios especiales. Hay que llamar al teléfono fijo, porque no usan celular. Al teléfono fijo, ustedes hablan cualquier día de la semana, de 9 a 3. Después de las 3 ya no reciben llamadas.
y ustedes se anotan. Manejan de forma oficial 2 horarios, pero si ustedes dicen, no, pues yo llevo 5 personas y quisiéramos visitarlos a la 1 de la tarde, les abren el horario de lunes a sábado, excepto el domingo. El domingo lo dedican ellas para salir a vender, entonces dicen, no nos queda mucho tiempo para atender, pero sí hay posibilidad de hacerlo. Pero recomendar, entren a la página de la Capilla de las Capuchinas de Tlalpan, ahí viene el teléfono, es un teléfono fijo, y ahí les atienden y les hacen la reserva, ¿no? Y tienen una cuota de recuperación, pues para la manutención, como me dijo la hermana, porque dijo, y ustedes no son de clausura. Uy, mijito, con estas épocas, pues ¿quién puede ser de clausura? Me dijo, no somos de clausura, ¿no? Entonces, bueno, pues hay esa invitación. La cantina, la Jalisciense, que les digo que venden unas tortas de pierna muy buenas. También están pintados murales. Sí. Entonces, bueno, pues visitar Tlalpan, Manuel. Te voy a llevar, porque yo creo que eres poco sureño, tú te quedas hasta Chimalistac. Te voy a llevar a Tlalpan. Sí, por favor. Es más, aquí en Chimalistac también hay una zona arqueológica que yo Claro. me imagino que es de la misma época, está protegida por el INA, es chiquita, bueno, está dentro de una casa muy protegida, pero aquí también hay una, con lo que tú dijiste que Chimalistac pues era parte de, ¿no? Entonces Era aquí del hay municipio de la zona de Cuicuilco. sea, exacto, es decir, de Cuicuilco. Óyeme, ¿y dónde recomiendas que se coma el mejor caldo tlalpeño? Mira, porque me gusta mucho el escenario, no sé si sea el mejor caldo, tampoco es que me he puesto a hacer una cata de caldos, ¿verdad? Mira que soy mucho de comida de cuchara, ¿eh? Pero está muy bien servido y el único pero que le pongo es que siempre lo sirven tibio, pero eso en todas partes. Entonces yo siempre pido que regresen a que hierva, porque Claro. en mi caso te decía que los caldos como el corazón deben estar calientes siempre, ¿no? Y estás de acuerdo, ¿no, Manuel? Que así debe ser. Claro, sí, Caldos como el claro, corazón. claro. Sí, Entonces, el mejor lugar que a mí me gusta mucho, insisto, no he hecho una cata en todos los lugares, es ahí en la ex hacienda de Tlalpan. mm, Ahí hay que comerlo. Además, la invitación de ese escenario que es maravilloso entre los pavos reales, entre esos jardines, que te da una idea y tienes como fondo de espalda la Casa Chata, ¿no? Donde, donde dicen que estuvo la pequeña casa familiar antes de hacer este monumento o esta arquitectura del siglo XVIII, estuvo la pequeña casa del primer santo mexicano de San Felipe de Jesús, el mira. mundo de Tlalpan. Y de ahí salió pues, para encontrarse con la muerte en las Filipinas, donde fue martirizado y eso le permite, siglo y medio más tarde, convertirlo en el primer santo mexicano, ¿no? Pero salió de esa casa, pequeña casita que había en esa esquina, donde ahora se presupone que está la Casa Chata, ¿no? Y eso te queda de espaldas a la ex hacienda de Tlalpan, donde es muy bueno el mole y muy bueno el caldo tlalpan, ¿no? Ay, qué rico, qué Y bueno, rico. esos son los dos lugares. Y bueno, la boda de 1952 de María Félix. No quise, para que no digan, ay, ya se la pasa hablando de María Félix, por eso la omití, ¿no? En su hacienda con nombre Tarasco, que significa aquí se construyó o aquí se realizó Catiopato. Dice por aquí Pati que ya le dio hambre, a mí también, pero ahí se casó en el 52 María Félix y Jorge Negrete con 80 invitados, donde sus testigos, imagínate que fue Diego Rivera y Frida Kahlo, nada más, en esa hacienda, que la verdad es que la habitó muy poco, prácticamente la compró como una inversión, ahí se casó. Fue la primera boda que se transmitió en televisión, de Ah, María Félix mira. y Jorge Negrete. No voy a ahondar más porque si tú me permites el abuso, Manuel querido, quiero invitarles que el próximo 3 de marzo, domingo 3 de marzo a las 6 de la tarde en el Salón 6 del edificio de minería, voy a estar presentando la novela de Acuérdate Ah, María, mira, en la en feria del libro, ¿verdad? la Feria del Sí. Libro de Minería. Ahí estaré el domingo y ahí contaré esas y más anécdotas, ¿no?
sobre María, por eso es que no quiero abusar más, pero porque también, ¿sabes qué? Me dan ganas un día que me invites ahí a ese maravilloso edificio donde todos los días vas, entras y sales y entras a una cápsula de tiempo, ahí donde tú estás, Manuel, para que ahí presentemos María. ¿Qué te parece la Sí, idea? claro, que presentes aquí tu novela, con mucho gusto, con Sí, mucho sí. gusto. Cuenta con ello, nos ponemos de acuerdo y por lo pronto dices que el 3 de marzo ahí en el Palacio de Minería, ¿verdad? Ujú. Sí, ¿Que a sí. qué hora es? ¿A qué hora preguntan? Es a las 6 de la tarde en el Salón 6, domingo 3 de marzo. O sea que muy buen horario para los que salen de fin de semana, para Exacto. llegar y acompañarte y que nos firmes, obviamente, el libro, ¿no? Miren, Obviamente. yo les recomiendo, váyanse primero a comer ahí el Cardenal de la Plaza de Tolsa, comen en el Busto o en los Girasoles o en Limosneros a una calle y después ya tranquilamente se van y hacen su domingo en el centro de la ciudad en un edificio maravilloso de Manuel Tolsá, ¿no? El edificio del Palacio de Minería. Este, me dice Edith que ya confía que tengo buen diente. Pues la verdad sí, Edith, ¿para qué mentir? Que tengo Buen buen diente. comentario, sí, sí, sí. Ay, Dios mío. La alcaldía sé que da recorridos, no sé los horarios, pero sí hay recorridos incluso a pie y en ese trenecito histórico que tienen, hacen recorridos. Claro, no con esta profundidad que el Centro de Estudios Históricos de México lo hacen, pero está bien el lugar. No sé si, como ya me vi muy abajo, no sé si hubiera más comentarios o preguntas. Alguien comentó si en la retransmisión se pudiera corregir un poco el sonido que de repente se iba. Ok. A ver, lo que voy a hacer es mandarles el video. Te mando el Ah, video muy bien, que tiene el perfecto. original y luego, si quieres, lo subes allí a la página Ah, de para que acuerdo, de la idea. acuerdo. Ese Sí. no va a tener interrupciones, que va a estar completito. Ujú. Sí, 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 por Pues supuesto. muy bien, pues te queremos agradecer en nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, esta magnífica conferencia que sin duda alguna nos invita a caminar, a ir a Tlalpan. Esa capilla de la que hablas debe de ser una maravilla. Yo no la conozco, pero había oído hablar de ella Pues te voy a muchísimo. llevar, te voy a llevar, Manuel, Ay, para que pues muchísimas gracias, te lo agradecería mucho. Y nos queda el sabor, de veras, un sabor muy sabroso de ir a Tlalpan, de ir, como tú dices, al mercado pues a gozar lo que es precisamente este barrio de la Ciudad de México con tanta historia que nos has comentado. Pues yo creo que es el barrio, bueno, no barrio, es la zona más antigua de aquí, de la zona del centro de México, ¿no? Del país. sí, 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 o sea, no, y lo dijiste bien barrio, ¿eh? Hay que recordar que los Altepetl, que es la traducción de náhuatl es barrio, es el barrio, pero fue una ciudad, o sea, la ciudad en Una completo, ciudad, claro, fue sí, una claro. ciudad, incluso en extensión se considera que la más grande, porque al estar al sur, no sufría lo que sufría Tenochtitlan, de ser inundada, ¿no? Esta altura que tenía le permitía eso, y fue una gran ciudad que un fenómeno natural produjo su desaparición, que fue la erupción del volcán Xitle, ¿no? que sepultó a esta civilización y prácticamente tendrían que pasar cerca de casi 1000 años para volverse a poblar. Entonces, a mí eso me parece fascinante cuando uno recorre, que uno ve la lava volcánica ahí, cuando uno ingresa al parque de Tlalpan, ¿no? Al bosque de Tlalpan y ve todavía las fuentes brotantes, resultado de esta erupción y que dejó una evidencia clara, pero el Pedregal de San Ángel, Sí, pero claro. también Oye, esas fuentes ya no existen, las brotantes. sí, Ah, todavía, sí, y de ya. hecho están protegidas, ¿no? Porque pues, la gente se iba a bañar porque eran termales y demás, entonces está protegida esta zona, pero sí, y puedes ver ahí el desgaste que la lava hizo sobre esa piedra. Entonces, a mí me parece que es una memoria natural importantísima
para entender la enorme riqueza etnobotánica que incluso Humboldt le pidió a Güera Rodríguez que lo llevara, ¿no? Ah, Sí. interesante, ya nada más. Y el Oye, doctor Andy lo recorrió y lo pintó. Entonces, te habla de la enorme riqueza e importancia de esa zona que llegaba hasta Chimaristac. sí. Uy, pues qué tiempos aquellos y qué interesante lo que nos has comentado, lo que nos has platicado para recordar esa historia milenaria. Pues sí, de una historia milenaria de esta zona. Sí. Sí, sí, sí. Pues muy Mira, bien, pues Karina nos está nuevamente, diciendo que en Fuentes Brotantes se come también muy rico los caldos tlalpeños. anda, mira, ahí mismo, porque es una parada del Metrobús Fuentes Brotantes. Fuentes Brotantes, sí, sí, sí. Ah, pues hay Incluso que ir, oye. Corregidora. Corregidora, hay que recordar que ahí nació Leona Vicario y que de ahí salió Leona Vicario para irse a vivir al centro de la ciudad cuando queda huérfana. Y la corregidora, cuando es traída para ser prisionera, primero hace un descanso en Tlalpan. Entonces, por eso el nombre también de esa estación que lleva el nombre de corregidora. Ah, mira, qué interesante. Oye, mira, uy, pues cómo aprendimos con tu conferencia, Sergio. De verdad, muchísimas gracias. Tienes muchos comentarios, muchas felicitaciones y pues te esperamos pronto en alguna otra charla, porque de veras nos invitas enormemente a estar en el lugar. Y yo creo que y a comer en el lugar, como era el caldo tlalpeyo, que a mí ahorita se me antojó enormemente, porque es un caldo muy como lleno de vitaminas, proteína, etcétera, y el gusto además, ¿no? El gusto, y ahí si no, pues lo que lo recalienten, porque ciertamente un caldo frío no sabe. No, sí. Bueno, pues a todos los que nos siguieron, que fueron más de 130, te felicitamos mucho, Sergio, y te esperamos aquí en el Centro de Estudios pronto. Pronto te voy a ir a ver porque te debo el libro, te tengo que llevar el Ah, libro. claro, bueno. Y acuérdense, 3 de marzo, 6 de la tarde, en el Palacio de Minería. Ahí estaremos con mucho gusto, ¿eh? Pues Gracias. muchas gracias, Gracias, nos vemos la Cintia. semana entrante y un aplauso para ti de toda parte de todo el público. Muchas gracias, Gracias, Sergio. gracias. Pues un abrazo para todos. Que estén A muy todos bien. los que nos siguieron, también muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Gracias.